Ya coloquen como subtítulo continuación del tema, ustedes bisectriz, ¿no? Acá van a colocar ustedes como subtítulo la bisectriz, ¿no? Vamos a colocar la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz, no? La bisectriz. Vamos abajo. ¿Qué consiste eso, no? En este caso me refiero a la bisectriz de un ángulo, ¿no? La bisectriz de un ángulo. De un ángulo convexo, puede ser. Sí, de un ángulo convexo. Estamos en ángulos convexos, ¿no? Un ángulo, también de un ángulo, supone que es convexo, entonces aquí, la bisectriz, Profe, sí, dígame, es continuación del tema. es continuación del tema. La bisectriz, ¿El tema 1? no, es continuación del tema 1, ¿está bien? La bisectriz de un ángulo, es la semirecta, es la semirecta, recta, ¿no? Recta. Acá un momento, espérenme, estoy en la sala de esperas. A ver, espera, un momento. Ya, es la semirecta que tiene su origen en el vértice. El vértice del ángulo. El ángulo lo divide en dos partes iguales. Y lo divide en dos partes iguales. Dos partes iguales. Ese consiste la bisectriz de un ángulo, ¿está bien? Y por favor, se desconfiguró, entonces así es, ¿no? Aquí tiene que continuar. La bisectriz de un ángulo es la semirecta, ¿no? Acá tiene que continuar, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es, ¿no? Listo. Punto aparte, ¿no? Ya, ¿qué había sido entonces? La bisectriz de un ángulo es la semirecta que tiene su origen en el vértice del ángulo y lo divide en dos partes iguales. ¿Okay? Entonces, la bisectriz de un ángulo, acá es semirecta, al lado de la eslátera, colocar, ¿no? Luego continúa. También acá se desconfiguró, ¿está bien? Entonces, acá, esa es la bisectriz de un ángulo. O sea, es la mitad del ángulo, o sea, un ángulo, supongamos 40 grados. 40 grados. Entonces, ¿cuál es la otra mitad? 20, 20, ¿no? 20 grados y 20 grados. Es decir, a ver, les explico. Acá voy a dibujar acá dice claramente, la bisectriz de un ángulo es la semirecta que tiene su origen en el vértice del ángulo y lo divide en dos partes iguales. Primero tienes que dibujar el ángulo. El ángulo tienes que dibujar, ¿no? Dibujaremos el ángulo. Por decir, voy a dibujar este ángulo. Este ángulo voy a dibujar, ¿no? Fíjate, acá. Y al final descongeló o nada. Acá no, este ángulo. Un ángulo cualquiera. Es decir, este ángulo. Este ángulo. ¿Sí?
un ángulo que está formado siempre por dos semirectas, ¿no? Y tiene un origen, ¿está bien? Y está formado por dos lados, ¿no? Esos lados son semirectas. Así lo definimos anterior clase. Entonces, aquí ustedes, el origen común, llámenle, por decir esto, este es el origen común, puedes llamarle, o llamarle, ¿está bien? Ven a desayunar. Ay, O llamarlo. Ese origen, ¿está bien? Profe, hay un audio conectado y no se deja escuchar bien. A ver, ¿quién es ese audio? a meter el hielo. Es red social Pocuata Puma, profesor. Es red social Pocuata Puma. A ver, sus audios, por favor. Es el vértice común, ¿no? O estoy llamando, ¿está bien? Son dos lados y le va a formar un ángulo, por decir un ángulo alfa. En este caso, los ángulos siempre se nombran con letras griegas. Entonces, lo nombraremos este ángulo con esto, ¿no? Con el ángulo, por decir alfa, ¿no? Lo voy a llamar alfa. Listo. Entonces, ¿cuál es la bisectriz? La bisectriz exactamente va a partir del origen. Le va a dividir este ángulo en dos partes iguales. Está diciendo, ¿no? La bisectriz de un ángulo es la semirecta que tiene su origen, aquí está el origen O, del vértice O, el ángulo, y lo divide en dos partes iguales. O sea, de aquí va a partir la semirecta. Entonces, este ángulo alfa le va a dividir en dos partes iguales. Es decir, este ángulo es, ¿no? Aquí lo voy a... Exactamente este ángulo es ángulo alfa, ¿no? Entonces, va a partir del origen una semirecta y lo va a dividir este ángulo alfa en dos partes iguales. Aquí parte, ¿no? Esto es exactamente igualito, tiene que ser, o sea, en dos partes iguales tiene que dividir el ángulo alfa. Es la semirecta. La semirecta. Es ahí, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿no? Esa es la bisectriz. Esa es lo que es la rojo, es la semirecta que divide este ángulo alfa en dos partes iguales. ¿Qué tal un ángulo es de 60 grados? Lo va a dividir 30-30. ¿Está bien? En eso consiste la bisectriz de un ángulo. Aquí podemos ver un ejemplo de eso. En esta hoja. Fíjate aquí. Un ejemplo vamos a explicar. Ejemplo acá. Por decir, vamos a dibujar un ángulo cualquiera. Dibujaremos un ángulo de 60 grados, ¿está bien? 60 grados. Un ángulo de 60 grados. Ustedes pueden hacer de acá, con el transformador pueden medir hasta aquí 60, ¿está bien? Entonces, supongamos que mida 60 grados. Pero acá tienen que colocar el origen O, ¿no? Entonces, pondremos un ángulo de 60 grados. 60. Acá 60. 60 grados, ¿no? Este es 60 grados. 60 grados, ¿no? ¿Cuál es la bisectriz? Díganme. Va a partir de acá del origen, de acá en este punto, la semirecta, este ángulo de 60 grados lo va a dividir en dos partes iguales, es decir, 30 grados en 30 grados. Entonces aquí vas a venir acá, siempre la semirecta parte del origen. Entonces lo dibujaremos con este color. Lo que es rojo va a ser la semirecta. ¿En cuántas partes igual la va a dividir la semirecta? Va a partir de origen. ¿Cuántas partes? Díganme. En dos, profe. ¿En dos postes? En dos, pero ¿en cuánto? ¿En cuánto? 30. 30. 30. 30, profe. 30. 30. Ahí está, ¿no? Fíjate. Un ángulo de 60 grados y la bisectriz es la semirecta, por lo que es rojo. Este ángulo de 60 grados le divide en 30 y en 30. Este ángulo 60 grados. Aquí va a ser 30 grados y aquí 30 grados. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eso es, ¿no? La bisectriz siempre lo Profesor, divide ¿puede el volver ángulo a la en dos página, partes por favor? iguales. En este caso es 60 grados, 30 grados y 30 grados. ¿Está bien? Entonces, este ángulo siempre son igualitos.
fíjate, estos van a ser iguales. Así, cuando coloco así, voy a colocar así, fíjate, cuando coloco otro color, acá. Cuando coloco una barrita así, hacia acá también, significa que estos ángulos son iguales, 30 30, ¿está bien? Acá lo mismo faltaba colocar esto, ¿no? Acá, ¿no? Acá cuando coloco así, ahí aquí, significa la bisectriz, la semirecta que parte del origen, entonces la va a dividir este ángulo alfa en dos partes iguales. Lo que es el verdecito significa ángulos iguales, ¿no? ¿Está bien? En dos partes iguales lo divide este semirecta, este ángulo alfa. Que es el verdecito, son ángulos iguales, ¿no? Acá lo mismo, si era 60 grados, entonces la semirecta le va a dividir en dos partes iguales, ¿no? Por eso acá, verdecito, verdecito, ¿no? 30 30. ¿Está bien? Profe, ¿puede volver a la otra hoja? Está, ¿no? Entonces, continuaremos lo que es en este caso. Pasemos al a la página 189. Ustedes tienen escáner. Clasificación. Clasificación de ángulos. Ya está, ¿no? ¿Ya copiaste esto? Hola. Ya. Entonces, pasemos, ¿no? Con la siguiente hoja. Coloquen como ustedes como clasificación. En este caso me refiero a clasificación de ángulos. Entonces, vamos a por eso, ¿no? Aquí. Clasificación. Ustedes también han aprendido la clasificación en la primaria, cuando estaban en sexto de primaria, han hecho, ¿está bien? Pero no mucho profundo, ¿no? Entonces, si clasifican los ángulos de acuerdo a su medida, también su posición y suma de ángulos. En esos tres se clasifican en su medida, eh, según su posición y según la suma de ángulos. En esos tres se clasifican. Pues primero colocamos esto, ¿no? Vamos a poner según su medida, ¿no? Eso vamos a poner, ¿bien? Pónganle acá como un puntito, voy a colocar, coloquen según su medida, ¿no? Según su medida. ¿Qué es medida? O sea, un ángulo puedes medir a 60 grados, puedes medir 30 grados con transportador, ¿no? 40 grados, 50 grados. A eso me refiero a medida del ángulo, ¿no? Entonces ya avanzamos, ¿no? Entonces, a ver, hagamos una tablita acá. Ustedes hagan una tablita. Hagan en una tablita de 3, 4, 5, 6 filas, ¿no? De 6 filas y 3 columnas, ¿no? Síganme esto, como lo voy a dibujar. Fíjate acá, voy a dibujar una tablita. Dibujar una tablita, ¿no? Entonces, acá. Una tablita, ¿no? Decir así, ¿no? Voy a poner entre acá, ¿no? Una tablita. Una tablita que tenga 6 columnas. Esto va a ser de aquí, por decir, esto, ¿no? Una. Ahí está, ¿no? Tiene exactamente así. Tiene que dibujar. ¿Sí? Cuaderno.
Y acá abajo, esto, ¿no? Dibujan así, en su cuaderno borrador, como en la carpeta, ¿no? Coloquen acá ustedes, acá en la primera columna, ángulo recto. Acá vayan colocando ustedes ángulo recto, ¿no? Para ángulo recto. Ángulo recto. Ángulo recto. Y colóquenle ángulo llano. Ángulo llano. Y acá coloquen ángulo completo. Acá en la tercera columna, ¿no? Completo. Aquí ustedes colóquenle ángulo nulo. ¿Está bien? Acá en la cuarta columna. Ángulo nulo. En la quinta columna pueden colocar ángulo obtuso. Acá, ángulo obtuso. Ángulo obtuso. Acá en la última columna coloquen ángulo agudo. Acá coloquenle ángulo agudo. ¿Listo? Esos son, ¿no? ¿Qué es ángulo recto? Su gráfico, ¿cómo es? Ángulo recto. En este caso estamos 180 clasificando los grados. ángulos según 180 grados. 180 grados. ángulo recto. ¿Qué significa? ¿Cuánto es su medida? 90 grados. Ah, sí, 90 grados. A ver sus audios, por favor. A ver, ¿quién es el que lo voy a explicar? Profesor, está prendido de alguien su Víctor, audio. Víctor, profesor, ángulo ya no era. ya. Entonces, estamos clasificando los ángulos según su medida, ¿está bien? Ángulo recto, ¿cómo es su gráfico? Tiene que medir 90 grados. Nosotros, como ya sabemos, 90 el grados. ángulo siempre está formado por dos lados, En este caso, la medida de ese ángulo tiene que ser ángulo recto, es decir, 90 grados. Dibujaremos. Acá vaya a dibujar, es decir, esto, ¿no? Un ángulo recto. Usted ya sabe, tienen que ser dos semirectas perpendiculares, ¿no? Está dos semirectas perpendiculares. Está, ¿no? Pero tiene estos dos lados un vértice común, el origen. Le voy a llamar en este caso A. Acá, ¿no? Coloquen aquí el vértice A, ¿no? A su ladito ahí. A, ¿no? ¿Y este cuánto va a medir? 90 grados. Eso significa ángulo recto. Ustedes ya saben, ¿no? El ángulo recto se pone como cuadradito. ¿Sí? Como cuadradito con su color así, ¿no? Así. Significa eso, 90 grados. Vamos aquí, colócale 90, ¿no? 90 grados. 90, en la parte superior tienes que colocar un circulito, significa grados, ¿no? Entonces acá abajo, el ángulo recto siempre mide 90 grados. Colóquenla acá, mide 90 grados, ¿no?
mide 90 grados. Ahora vamos al ángulo llano. ¿Cuánto es su medida del ángulo llano? Ustedes ya saben. 180, 180 180 grados. Entonces vaya a dibujar acá grados. el ángulo llano, ¿no? El ángulo llano siempre mide 180 grados. Puede ser así, puede ser en forma horizontal, puede ser así, fíjate. Puede ser así. También no puede ser así, ¿no? Porque llevas en este sentido a poner. ¿Sí? Entonces, partes de acá hasta aquí, pero este ángulo llano también tiene un vértice común. Aquí va a estar, ¿no? Ya te voy a poner acá este puntito al medio. Es el vértice común. Llámenle a ese A. Es el vértice común. De ese vértice común A parten dos semirectas. Dos semirectas, otra semirecta de este lado, otra semirecta de este lado dirigida, ¿no? Entonces el ángulo llano va a ser justamente esto. Haces de aquí, de acá vas a medir, en este sentido. Nuestro color va a ser aquí, en este sentido. Fíjate acá hasta aquí, ¿no? Con unos semicírculos. Un semicírculo es mitad del círculo. Y el mitad del círculo siempre mide 180 grados. Coloquen ustedes 180, ¿no? Ahí. 180. El ángulo llano siempre mide 180 grados. No se olviden. ¿Cómo te das de cuenta que es un ángulo llano? Mitad de círculo. Mitad de círculo siempre mide 180 grados. ¿Está bien? Acá está un vértice común. De aquí parten dos semirectos, ¿no? De acá, lo que es rojito, el semicírculo mide 180 grados. ¿Está bien? ¿Cuánto mide entonces? Colocamos acá abajo. Mide. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide ese ángulo? 180 180 grados. grados. 180 grados. Muy bien, 180 grados, ¿no? No se van a olvidar. Se lo voy a preguntar en cualquier momento. 180 grados, ¿no? Ángulo completo. Ángulo completo, claramente dicen. 360 grados. Muy bien, 360 grados, ¿no? Así es. Nos dibujaremos un ángulo completo. Por decir así, ¿no? Fíjate acá. Voy a poner aquí, ¿no? Perdón, aquí con color. Otro color va a ser, ¿está bien? Otro color hagamos. En este caso con azul, está haciendo. Entonces, un ángulo acá, por decir esto, ¿no? Una semirecta ahí. Entonces, esta semirecta tiene un vértice. Acá va a estar, ¿no? Decir acá, llamarle A también ese vértice. ¿Está bien? De ahí parte la semirecta, ¿no? De ahí parte, entonces llamarle A, ¿no? Entonces, un ángulo completo es simplemente 360 grados medido. De aquí va a partir, de la derecha acá, y va a girar en este sentido. Fíjate, aquí. Un círculo va a ser, en otras palabras. Un círculo siempre mide 360 grados, un giro. De acá parte, ahí, ¿no? Más o menos un giro completo, ¿no? Ahí. Más o menos así. A fallar del pulso, pero no importa. Ese mide 360 grados, ¿no? Coloquen ustedes 360. ¿No? 360 grados. ¿No? Pues un ángulo completo, su medida, ¿cuánto es? 360 grados, ¿no? Y se colocan aquí abajo. Mide. ¿Cuánto mide? Un ángulo de giro. 360 grados. 360 grados. 160 grados. 360 grados, muy bien. No se van a olvidar. Un ángulo de giro de acá, ¿no? De acá parte, fíjate que está apuntando en el sentido antehorario. ¿Está bien? Ahí hasta aquí, un giro completo mide 360 grados. Y tiene un vértice acá, ¿no? Fíjate. Este punto A, ¿no? Ángulo nulo, ¿cuánto es? Claramente dice, ¿no? Su nombre, ángulo nulo. 0 grados. 0 grados, muy bien. Entonces vamos a dibujar ángulo nulo. Por decir así, ¿no? Un ángulo nulo. Un ángulo nulo. Una semirecta, pero tiene acá en este punto el vértice, ¿no?
en este puntito el vértice. Llamarle A también, ¿no? Eso, ese vértice, ¿no? ¿Ya? El 0 no se va a mover de aquí. El ángulo siempre se mide en el sentido antehorario, ¿está bien? En sentido antehorario del reloj, de agujas del reloj, ¿no? O sea, acá el ángulo no se va a mover. Entonces, exactamente este va a ser, ¿no? ¿Cuánto va a ser? De acá hasta, no se mueve. Nada se mueve. ¿Está bien? Entonces, cuando no se mueve, ¿qué vas a colocar? 0 grados, ¿no? Acá, ¿no? No recta hacia la derecha, pero acá. Pero el ángulo siempre se mide en el sentido antehorario. No se va a mover el ángulo. Acá se va a mover, fíjate, un giro, 360 grados. Y acá igual, hasta aquí, en ese sentido, 180 grados. Acá de aquí, 90 grados, ¿no? Pero acá no se va a mover. Entonces, ¿qué significa eso? 0 grados, ¿no? Cuando no se mueve. Significa ángulo nulo. Entonces, aquí coloquen ángulo. Colocar aquí en la parte. 0 grados. El ángulo nulo, su medida siempre es, mide siempre 0 grados. Aquí colocanle, mide ese ángulo. ¿Cuánto mide? 0 grados. Cero Grados. grados, profe. 0 Cero grados. 0 grados, ¿no? 0 grados. Muy bien, 0 grados. Ahí, ¿no? 0 grados, ¿no? Ahora pasemos a lo que es en este caso lo que es ahorita el ángulo obtuso. Díganme, ¿cuánto mide un ángulo obtuso? Mayor de 90 grados. Exacto, mayor que 90 grados. Bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Eidan. Alexander, mi hermanita en cara. Muy bien, Eira. ¿Está bien? Ángulo obtuso es mayor que 90 grados. Podemos dibujar un ángulo obtuso, ¿verdad? Yo voy a dibujar un ángulo obtuso. Con este color, con azul. Un ángulo obtuso. Tiene que ser mayor que 90 grados. Puede ser 100 grados, puede ser 130 grados, 140 grados, ¿no? Mayor que 90 grados. Ahí se llama ángulo obtuso. Por decir esto, ¿no? Un ángulo, que va a ser en este sentido, ¿no? Ahí. En este punto hay otro semirecta, ¿no? Es un ángulo obtuso. Acá, pero hay un vértice común. Llámenle A también, ¿no? Llámenle A. O sea, ahí, ¿no? Siempre mide el ángulo en el sentido, de acá a acá, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Mayor que 90 grados. Es decir, esto, ¿no? De acá a acá, ¿no? De acá a acá. ¿Cuánto va a medir eso? Mayor que 90 grados. Ahí se llama Mayor ángulo que 90. obtuso. Es decir, esto, ¿no? Fíjate, colocarle aquí tú, voy a colocar como estés. ¿Cómo se simboliza el mayor? Ustedes han aprendido, ¿no? ¿Cómo se simboliza el mayor? Acá colócale alfa, ¿no? Un alfa. El mayor significa así, ¿no? Este símbolo significa mayor. ¿Sí? El alfa tiene que ser mayor que 90 grados. 90 grados. 90 grados, ¿no? Pues un ángulo obtuso siempre es mayor que 90 grados. Aquí está, ¿no? El ángulo. Este es el ángulo alfa, pero ese ángulo alfa tiene que ser mayor que 90 grados. A ese ya se le llama ángulo obtuso. Entonces, ¿cuál es su medida acá? Lo tenemos acá, mide mayor que 90 grados. Coloquen eso, ¿no? Palabras. Mayor que 90 grados. Mayor de 90 grados. 90 grados, ¿no? Falta el último, ¿no? El último es el ángulo agudo. ¿Qué es ángulo agudo? Díganme. Menor que 90 grados. Menor que 90 grados, profe. Muy bien, menor que 90 grados. La medida de un ángulo agudo siempre es menor que 90 grados. Puede ser 30 grados, 60 grados, 40 grados, etcétera, ¿no? Pero menor que 90 grados. Dibujaremos un ángulo agudo entonces aquí. Voy a dibujar un ángulo agudo. Por decir esto, ¿no? Aquí. Un ángulo. Por
decir esto. Tiene que ser menor que 90 grados. Digamos esto, ¿no? Un ángulo siempre está formado por dos semirectas, ¿no? Pero tiene un vértice común. Llámenle A también el vértice común. De aquí parten, ¿no? Dos semirectas, ¿no? Llámenle también A, ¿no? Entonces, llámale el ángulo beta, llámale, ¿no? Entonces, llámale ángulo beta. Ángulo beta. Ese ángulo beta es ángulo agudo, pero tiene que ser menor que 90 grados. El menor, ¿cómo se anota? Con este símbolo. Menor que 90 grados, ¿no? 90 pones y la parte superior, el circulito, 90 grados, ¿no? Este ángulo beta tiene que ser menor que 90 grados. Beta, este símbolo indica menor que 90 grados. Entonces, un ángulo agudo siempre es menor que 90 grados. Aquí está el detalle. El ángulo lo estoy llamando beta, menor que 90 grados, ¿no? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Menor que 90 90 Menor que 90 grados. Menor, exacto. Menor de 90 grados, ¿no? Menor de 90 grados. ¿Listo? Menor de 90 grados. Listo. Ya hemos clasificado los ángulos según su medida. Ángulo recto siempre mide 90 grados, ángulo llano siempre mide 180 grados, aquí está su gráfico, ángulo completo es un giro completo, su medida es 360 grados, que faltaba circulito, ¿no? El ángulo nulo siempre mide 0 grados, aquí está su gráfico, el ángulo obtuso siempre es mayor que 90 grados, aquí está su gráfico, el ángulo agudo siempre es menor que 90 grados, aquí está su gráfico, ¿no? Lo clasificamos según su medida los ángulos. Ahora nos falta clasificar según su posición. Luego hacemos, descansen unos 10 minutos, ¿está bien? Ahí mismo, ¿no? Profe, buenos días, profe. La tarea lo va a colgar al iClass. Sí, al iClass va a estar. Ya, es que le decía porque mi señal se está cortando mucho. Sí, nos lo voy a colgar. ¿Está bien?